Era la noche del 14 de febrero de 2017, en una casa modesta de Monterrey, Nuevo León, cuando el destino comenzó a tejer los hilos más oscuros de una tragedia que habría de marcar para siempre a una familia. La metrópoli regiomontana se extendía bajo un manto de luces titilantes que parpadeaban como estrellas caídas sobre el asfalto húmedo, mientras la lluvia ligera creaba un velo melancólico que empañaba las ventanas de miles de hogares, donde otras parejas celebraban el día de San Valentín. Las avenidas principales de la ciudad rugían con el tráfico nocturno. Constitución, Gonzalitos, Morones Prieto, arterias urbanas que bombeaban vida a través de una urbe que nunca dormía completamente. Los neones rojos de los moteles parpadeaban con promesas baratas, mientras que en los centros comerciales las últimas parejas salían cargadas de flores marchitas y chocolates de última hora. El aire nocturno llevaba consigo el aroma de tacos al pastor, mezclado con el olor metálico de la lluvia sobre el cemento caliente. En una calle sin nombre del sector popular, donde las casas de una planta se alineaban como dientes torcidos en una sonrisa forzada, una vivienda de fachada color crema parecía respirar con la anticipación de una celebración íntima. Las ventanas rectangulares, protegidas por rejas oxidadas, filtraban una luz cálida y amarillenta que contrastaba dramáticamente con la frialdad del exterior. Era el hogar donde María Elena Vázquez, de 38 años, había dedicado los últimos 10 años de su vida a construir lo que creía sería para siempre. Dentro de aquellas 4 paredes que habían sido testigos de tantas promesas susurradas y sueños compartidos, la mesa del comedor lucía preparada con una meticulosidad casi obsesiva. El mantel blanco, heredado de la abuela de María Elena, se extendía impecable sobre la superficie de madera corriente, como una sábana de pureza que aguardaba ser profanada. 2 copas de vino barato, pero cristalino, reflejaban la luz parpadeante de una vela solitaria, cuya llama danzaba con una elegancia hipnótica que parecía susurrar secretos al aire inmóvil. Los platos, de cerámica blanca con pequeñas flores azules en los bordes, esperaban pacientemente ser llenados con la cena que María Elena había preparado durante toda la tarde. Enchiladas rojas, su especialidad, reposaban cubiertas en la cocina junto a un arroz rojo que había perfeccionado tras años de práctica. El aroma de comino y chile guajillo impregnaba cada rincón de la casa, creando una atmósfera de hogar que contrastaba peligrosamente con la tormenta emocional que se avecinaba. La cámara imaginaria del espectador se desliza lentamente por la sala, capturando cada detalle con la precisión de un forense documentando una escena. Los muebles, sencillos pero dignos, hablaban de una clase trabajadora que luchaba día a día por mantener las apariencias de una felicidad doméstica. El sofá de tela café, desgastado en los brazos por el uso constante, guardaba las huellas invisibles de tardes de televisión familiar y noches de reconciliación forzada. Pero es al llegar a la pared principal donde la narrativa visual encuentra su punto más devastador. Allí, enmarcado en madera barata pero pulida con amor, cuelga el retrato familiar que habría de convertirse en el símbolo más cruel de lo que estaba por perderse para siempre. María Elena aparece en el centro, con una sonrisa radiante que ilumina su rostro moreno de facciones suaves. Sus ojos almendrados brillan con una felicidad que la fotografía ha congelado en el tiempo, como si hubiera sabido instintivamente que ese momento de plenitud debía ser preservado contra la inexorable marcha del destino. A su lado derecho, Sofía, de 15 años, abraza a su madre con la confianza ciega de quien nunca ha dudado del amor incondicional materno. Su cabello negro, recogido en una coleta juvenil, enmarca un rostro que es el eco perfecto de María Elena, pero con la luminosidad propia de quien aún no conoce las traiciones de la vida adulta. Sus ojos, grandes y expresivos, miran directamente a la cámara con una inocencia que el futuro habría de arrebatarle de la manera más brutal. Al lado izquierdo, Andrés, de 12 años, sonríe con esa mezcla de timidez y travesura
que caracteriza a los niños en el umbral de la adolescencia. Su playera del Monterrey, el equipo local de fútbol, delata su pasión deportiva, mientras que sus manos, todavía pequeñas pero ya masculinas, reposan sobre los hombros de su madre con un gesto protector que resulta proféticamente desgarrador. Lo que la fotografía no muestra, lo que ningún retrato familiar puede capturar, es la ausencia deliberada del padre. Roberto Hernández, de 42 años, no aparece en esa imagen de armonía doméstica, y su exclusión no es casual. Ya entonces, los episodios de violencia habían comenzado a erosionar los cimientos de lo que una vez fue amor. La vela continúa ardiendo sobre la mesa preparada, su llama oscilando suavemente como si presintiera que esa noche habría de consumirse hasta el final, en circunstancias que ningún corazón humano debería presenciar. Las copas esperan ser llenadas con el vino tinto que María Elena había comprado esa misma tarde, después de recoger a los niños de la escuela y enviarlos a casa de su hermana, para que los adultos pudieran tener una noche a solas. El silencio de la casa preparada contrasta dramáticamente con el rugido distante de la ciudad. Monterrey sigue latiendo allá afuera, indiferente al drama doméstico que está a punto de desplegarse. En las calles, otras parejas celebran el amor con cenas caras y promesas baratas, mientras que en esa casa modesta del sector popular, el escenario está montado para que una década de matrimonio llegue a su fin de la manera más violenta y definitiva posible. El reloj de pared marca las 8:30. María Elena ha terminado los preparativos y aguarda el regreso de Roberto, quien había prometido llegar temprano del trabajo para celebrar su aniversario número 10. 10 años que han sido una montaña rusa de esperanzas renovadas y desilusiones repetidas, de promesas de cambio que nunca se cumplieron y de perdones que se otorgaron una vez más de lo que debieron. La lluvia arrecia ligeramente, creando un ritmo hipnótico contra las ventanas. Es el último momento de paz que conocerá esa casa. En pocas horas, las sirenas de la policía desgarrarán el silencio nocturno, y el retrato familiar se convertirá en evidencia forense de lo que una vez fue una familia completa. La historia que está por desarrollarse no es solo la crónica de un feminicidio más en las estadísticas mexicanas. Es el relato de cómo el amor puede transformarse en odio, de cómo las celebraciones pueden convertirse en velatorios y de cómo una vela encendida para la romántica puede terminar iluminando una escena de horror que marcará para siempre a 2 niños huérfanos. El 14 de febrero de 2017 comenzaba como cualquier otro día de San Valentín en Monterrey. Habría de terminar como una fecha que ningún miembro de la familia Vázquez Hernández podría volver a celebrar jamás. Detrás de las paredes de concreto pintadas de color crema y los visillos blancos que filtraban la luz del atardecer regiomontano, se ocultaba una realidad que María Elena Vázquez había aprendido a maquillar con la maestría de quien lleva años practicando el arte del disimulo. La casa modesta del sector popular que desde afuera parecía el refugio perfecto de una familia trabajadora, por dentro resonaba con los ecos de una guerra matrimonial que se libraba en silencio, con armas forjadas de reproches, celos y una violencia que crecía como la humedad en las paredes durante la temporada de lluvia. El matrimonio entre María Elena y Roberto Hernández había comenzado 10 años atrás con la ingenuidad propia de 2 jóvenes de clase trabajadora que creían que el amor era suficiente para vencer cualquier obstáculo. Ella, empleada en una maquiladora de la zona industrial de Monterrey. Él, mecánico automotriz con manos manchadas permanentemente de grasa y sueños de montar su propio taller. Se habían conocido en una fiesta de barrio, donde él la había conquistado con esa mezcla de galantería ruda y promesas susurradas que caracterizaba a los hombres regiomontanos de su generación. Los primeros años transcurrieron en una montaña rusa emocional, que María Elena interpretó como pasión. Roberto era intenso, posesivo, celoso de cualquier mirada masculina que se posara sobre su esposa. Lo que al principio pareció devoción romántica, gradualmente se transformó en una jaula invisible que se cerraba centímetro a centímetro alrededor de la libertad de María Elena.
Las salidas con amigas se volvieron interrogatorios. Las conversaciones con compañeros de trabajo se convirtieron en motivos de sospecha. Los horarios de llegada a casa se transformaron en decretos que no admitían explicaciones. La violencia no llegó de golpe, como un huracán que arrasa todo a su paso. Llegó como la lluvia ácida, gota a gota, casi imperceptible al principio, pero corrosiva en su persistencia. Comenzó con empujones accidentales durante las discusiones, con apretones de brazo que dejaban marcas circulares como pulseras de dolor, con portazos que hacían temblar los marcos de las ventanas y despertaban a los vecinos en la madrugada. Doña Esperanza, la vecina de la casa de al lado, había sido testigo silenciosa de la degradación progresiva del matrimonio Vázquez Hernández. Desde su pequeña ventana de cocina, que daba directamente al patio trasero de la familia, había visto cómo María Elena salía algunas mañanas con lentes oscuros que no podían ocultar completamente los moretones que florecían como flores púrpuras en su rostro. Los gritos nocturnos se habían vuelto tan rutinarios como el paso del camión de la basura los martes y viernes. Pero al igual que muchos vecinos del sector popular, doña Esperanza había aprendido que meterse en problemas matrimoniales ajenos era una invitación al conflicto. Los reportes a las autoridades fueron escasos y tibios. En 3 ocasiones diferentes, vecinos anónimos habían llamado a la policía municipal reportando disturbios domésticos en la casa de la calle sin nombre. Los oficiales llegaban, tocaban la puerta, intercambiaban algunas palabras con Roberto, quien aparecía siempre sereno y cooperativo, con María Elena parada detrás de él, asintiendo tímidamente cuando él explicaba que solo habían tenido una pequeña discusión de pareja, nada serio, oficial. La cultura del silencio que imperaba en el barrio funcionaba como un escudo protector para los agresores. Las mujeres habían aprendido desde niñas que los problemas de casa se quedaban en casa, que lavar los trapos sucios en público era peor que soportar la violencia en privado. María Elena no era la excepción. Cuando sus hermanas le preguntaban por los moretones, ella inventaba caídas accidentales, choques con puertas, resbalones en el baño. Su repertorio de mentiras se había vuelto tan sofisticado como el de una actriz de teatro, pero sus ojos delataban siempre la verdad que sus labios se negaban a pronunciar. Los hijos, Sofía y Andrés, habían crecido acostumbrándose a los silencios tensos que se alargaban durante las cenas familiares como chicles pegajosos. Habían aprendido a interpretar los microgestos de su madre, el temblor casi imperceptible de sus manos cuando servía la comida, la manera en que evitaba el contacto visual cuando papá llegaba del trabajo con olor a cerveza, la forma en que se encogía ligeramente cuando él alzaba la voz para pedir la sal. La rutina de la violencia doméstica había establecido sus propios ritmos y ceremonias. Los viernes por la noche, cuando Roberto cobraba su sueldo semanal del taller mecánico, invariablemente se detenía en la cantina El Rincón con sus compañeros de trabajo. Regresaba a casa pasadas las 11 de la noche, con los ojos vidriosos y el aliento cargado de cerveza Tecate y resentimiento acumulado. Esas noches, María Elena mantenía a los niños en sus habitaciones, con la televisión encendida a volumen alto para amortiguar los sonidos que vendrían después. La escalada de violencia seguía un patrón predecible, pero cada vez más intenso. Comenzaba con reproches. ¿Por qué la casa no estaba suficientemente limpia? ¿Por qué la comida no tenía el sabor de antes? ¿Por qué ella no sonreía como cuando eran novios? Los reproches se convertían en gritos. Los gritos escalaban a insultos. Los insultos culminaban en golpes que Roberto justificaba a la mañana siguiente, con disculpas lacrimosas y promesas de cambio que duraban exactamente hasta el siguiente viernes por la noche. El aislamiento social de María Elena se había vuelto casi completo. Roberto había logrado envenenar sistemáticamente cada una de sus relaciones significativas. Sus amigas de la maquiladora la llenaban de ideas raras sobre los derechos de las mujeres. Su madre siempre había sido una entrometida que no entendía los problemas matrimoniales modernos. Sus hermanas tenían envidia del matrimonio estable que ella había logrado construir. Una por una,
María Elena había ido cortando los hilos que la conectaban con el mundo exterior, hasta quedar atrapada en una red tejida exclusivamente por las manos controladoras de su esposo. Los episodios más graves de violencia habían ocurrido durante los últimos 2 años. En diciembre de 2015, Roberto había golpeado a María Elena con tal fuerza que le fracturó una costilla. Ella le dijo a los médicos del hospital que se había caído de una escalera mientras decoraba el árbol de Navidad. En junio de 2016, un puñetazo en el rostro le había dejado el ojo izquierdo hinchado durante 2 semanas. Esa vez, inventó una reacción alérgica a un nuevo detergente. El 14 de febrero de 2017, mientras María Elena encendía la vela sobre la mesa preparada para la cena de aniversario, una parte de ella todavía albergaba la esperanza irracional de que esa noche sería diferente, que Roberto llegaría sobrio, con flores, con palabras de amor como las que solía susurrarle cuando eran novios, que los 10 años de matrimonio merecían ser celebrados, no padecidos. Pero en el fondo de su corazón, en esa región secreta donde guardamos nuestros miedos más profundos, María Elena sabía que algo terrible se acercaba. Los últimos meses habían sido particularmente duros. Roberto había perdido horas de trabajo por sus ausencias constantes debido al alcohol. Las deudas se acumulaban como nubes tormentosas. Los reproches se habían vuelto más crueles, más personales, más amenazantes. Esa tarde, antes de que los niños se fueran a casa de su tía, Sofía había abrazado a su madre con una intensidad inusual, como si su instinto adolescente le advirtiera que algo estaba por romperse definitivamente en su mundo familiar. La casa esperaba en silencio la llegada del hombre que habría de convertir una celebración de amor en una demostración final de hasta dónde puede llegar el odio cuando se disfraza de celos. El reloj de pared marcaba las 10:15 de la noche cuando el sonido de la camioneta Tsuru azul de Roberto Hernández se detuvo frente a la casa con un chirrido de frenos gastados que desgarró el silencio del barrio dormido. El motor diésel tosió varias veces antes de apagarse definitivamente, como si la máquina misma presintiera que esa sería la última vez que transportaría a su conductor de regreso a casa como un hombre libre. María Elena, que había estado esperando junto a la ventana de la sala durante las últimas 2 horas, sintió cómo su estómago se contraía en un nudo de ansiedad familiar. La cena se había enfriado sobre la mesa preparada. Las enchiladas rojas, que había recalentado 3 veces, ahora lucían resecas bajo la luz parpadeante de la vela que llevaba ardiendo desde las 8 de la noche. El vino tinto permanecía intacto en la botella, esperando un brindis que jamás llegaría. Roberto descendió de la camioneta con los movimientos torpes y descoordinados de quien ha bebido más de la cuenta. Su playera de trabajo, manchada de grasa y sudor, se pegaba a su torso robusto mientras caminaba hacia la puerta principal con pasos que zigzagueaban ligeramente sobre el concreto agrietado del pequeño jardín delantero. El olor a cerveza y cigarrillos lo precedía como una nube tóxica que anunciaba tormenta. La llave giró en la cerradura con una lentitud deliberada que helaba la sangre. Roberto empujó la puerta con más fuerza de la necesaria, haciendo que se estrellara contra la pared con un golpe seco que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Sus ojos, inyectados en sangre, recorrieron la sala preparada para la celebración, y en lugar de la gratitud que María Elena había esperado durante años, lo que apareció en su rostro fue una mueca de desprecio que transformó sus facciones en algo irreconocible. ¿Y esta pendejada qué es?, fueron las primeras palabras que salieron de su boca, señalando la mesa decorada con un gesto despectivo de la mano que sostenía las llaves del carro. Su voz, espesa por el alcohol, llevaba consigo todo el veneno que había ido acumulando durante las horas pasadas en la cantina, donde sus compañeros de trabajo habían plantado semillas de sospecha sobre la fidelidad de su esposa. María Elena se acercó tímidamente, con las manos entrelazadas sobre el delantal floreado que había elegido especialmente para la ocasión. Sus ojos, grandes y expresivos, brillaban con la esperanza desesperada de quien se aferra a un clavo ardiendo. «Es nuestro aniversario, Roberto. 10 años. Pensé que podríamos celebrar».
La bofetada llegó antes de que ella pudiera terminar la frase. El sonido de la palma contra la mejilla resonó en la sala como un disparo, seguido por el tintineo de una de las copas de vino que vibró peligrosamente sobre la mesa. María Elena se llevó instintivamente la mano al rostro, sintiendo el calor que se extendía como fuego líquido desde el punto de impacto. ¿Celebrar? ¿Celebrar qué? ¿Exactamente? La voz de Roberto se había vuelto un rugido contenido, cargado de una furia que parecía alimentarse de sí mismo. ¿Celebrar que te pasas todo el día coqueteando con el pendejo del supervisor de la maquiladora? ¿Celebrar que llegas tarde a casa y te bañas antes de saludarme? Las acusaciones eran delirantes, alimentadas por la paranoia alcohólica y los comentarios malintencionados de borrachos de cantina, pero para Roberto representaban verdades absolutas que justificaban cualquier acción. María Elena trató de explicar, de razonar, de calmar la tormenta que se desataba en los ojos vidriosos de su esposo, pero cada palabra que pronunciaba solo servía para echar leña al fuego de su cólera. La discusión escaló con la velocidad de un incendio en pastizal seco. Los gritos de Roberto reverberaban contra las paredes de concreto, mezclándose con los sollozos ahogados de María Elena, quien había aprendido a llorar en silencio para no despertar a los vecinos. Pero esa noche, los decibeles traspasaron los límites de la discreción doméstica. Doña Esperanza, en la casa contigua, despertó sobresaltada por el estruendo que llegaba a través de las paredes delgadas. El reloj de su mesita de noche marcaba las 11:30, cuando los gritos alcanzaron un volumen que hizo temblar los vasos en su cocina. Otros vecinos también se incorporaron en sus camas, intercambiando miradas preocupadas, pero manteniéndose paralizados por esa mezcla de miedo y política de no intervención que caracterizaba al barrio. En la casa de la tragedia, la violencia física había comenzado con empujones que mandaron a María Elena contra la pared, donde el retrato familiar se balanceó peligrosamente en su gancho oxidado. Roberto la sujetó por los hombros con una fuerza que habría de dejar marcas circulares como pulseras moradas, gritándole al rostro con un aliento cargado de cerveza rancia y odio destilado. La vela sobre la mesa, testigo silencioso de la escalada de violencia, comenzó a parpadear erráticamente, como si la llama misma tratara de escapar del horror que se desarrollaba a su alrededor. La cera había formado un pequeño lago dorado sobre el mantel blanco, creando manchas irregulares que parecían lágrimas solidificadas. Lo que siguió ocurrió con la velocidad brutal de los accidentes automovilísticos. Un momento de normalidad familiar y al siguiente, una explosión de violencia que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. Roberto empujó a María Elena con tal fuerza que ella perdió el equilibrio, chocando contra la mesa preparada para la celebración. La copa de vino más cercana se estrelló contra el suelo de baldosas, creando un sonido cristalino que se mezcló grotescamente con los gritos. La violencia estalló como un rayo, dejando tras de sí un silencio imposible de explicar. Roberto había cruzado una línea invisible que durante 10 años había respetado, a pesar de su brutalidad habitual. Sus manos, endurecidas por años de trabajo mecánico, se cerraron alrededor del cuello de María Elena con una determinación que ni él mismo había previsto. Los ojos de ella se llenaron de sorpresa más que de miedo, como si no pudiera creer que el hombre, con quien había compartido una década de su vida, fuera capaz de llegar hasta ese extremo. El forcejeo duró eternos segundos que se sintieron como horas. María Elena intentó rasguñar las manos que la estrangulaban, dejando marcas de uñas que después servirían como evidencia forense. Sus piernas patearon desesperadamente, derribando la silla más cercana, que cayó con un golpe sordo sobre las baldosas frías. La vela, como si fuera un cronómetro macabro de la tragedia, siguió ardiendo mientras la vida se escapaba lentamente del cuerpo de María Elena. Su llama proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, creando un espectáculo siniestro donde la silueta del agresor se alargaba como la de un demonio emergiendo del infierno doméstico. Cuando Roberto finalmente soltó el cuello inerte de su esposa,
El silencio que siguió fue ensordecedor. No había gritos de niños, porque estaban en casa de la tía. No había sirenas de policía, porque nadie había llamado a las autoridades. No había testigos, porque la violencia doméstica siempre encuentra la manera de ocurrir en la intimidad más absoluta. María Elena Vázquez yacía inmóvil sobre las baldosas frías de su propia sala, con los ojos abiertos, mirando hacia el techo, donde una pequeña gotera había creado una mancha de humedad que ella siempre había prometido mandar arreglar. Su mano derecha se extendía hacia la mesa volcada, como si en sus últimos momentos hubiera tratado de alcanzar la copa de vino que nunca llegó a probar en su 10º aniversario de bodas. La casa entera quedó sumida en un inquietante estado de quietud que contrastaba brutalmente con la violencia que había precedido ese momento. Solo la vela continuaba ardiendo, consumiéndose lentamente mientras iluminaba una escena que habría de perseguir para siempre los sueños de quienes la descubrieran al día siguiente. Roberto Hernández, de pie junto al cuerpo de su esposa, comenzó a comprender la magnitud de lo que acababa de hacer. Las manos le temblaban incontrolablemente mientras contemplaba el resultado final de una década de violencia doméstica que había escalado hasta su conclusión más devastadora. El amanecer del 15 de febrero de 2017 se alzó sobre Monterrey con una ironía cruel que solo el destino sabe tejer. Mientras el sol pintaba de colores pastel las montañas que abrazan la ciudad regiomontana, en la casa modesta de la calle, sin nombre, reinaba una quietud mortuoria que contrastaba dramáticamente con el despertar cotidiano del barrio popular. Los vendedores ambulantes de tamales ya recorrían las calles con sus carritos humeantes. Los niños se alistaban para ir a la escuela, y las amas de casa comenzaban sus rutinas domésticas, completamente ajenas al horror que había germinado durante la noche en su vecindario. Carmen Vázquez, hermana menor de María Elena, había esperado hasta las 9 de la mañana para realizar la primera llamada telefónica que marcaría el inicio del descubrimiento más devastador de su vida. El teléfono de la casa de María Elena sonó 1, 2, 3 veces, antes de que el contestador automático se activara con la voz alegre de su hermana grabada meses atrás. No estamos en casa, pero deja tu mensaje y te llamaremos pronto. La extrañeza inicial se transformó gradualmente en preocupación. María Elena tenía la costumbre religiosa de llamar a Carmen todas las mañanas, a las 8 en punto, mientras preparaba el desayuno de los niños antes de enviarlos a la escuela. Era una rutina sagrada que habían mantenido durante años, una conexión fraternal que les permitía comenzar cada día compartiendo los pequeños dramas y alegrías de la vida familiar. A las 10:30, después de 5 llamadas sin respuesta, Carmen decidió presentarse en persona en la casa de su hermana. El trayecto en autobús desde su colonia hasta el sector popular donde vivía María Elena le tomó 45 minutos, que se sintieron como horas. Durante el viaje, su mente inventaba explicaciones racionales. Tal vez María Elena se había quedado dormida después de la celebración de aniversario. Tal vez habían salido temprano a desayunar fuera. Tal vez el teléfono se había descompuesto. Pero cuando el autobús la dejó en la esquina de la calle familiar, Carmen sintió como una sensación de frío le recorría la espina dorsal. El barrio lucía extrañamente silencioso para una mañana de miércoles. Los perros callejeros, usualmente bulliciosos, permanecían echados bajo las sombras de los autos estacionados, como si hubieran percibido algo en el ambiente que los mantenía en estado de alerta. La camioneta azul de Roberto seguía estacionada frente a la casa, con una de las puertas ligeramente entreabierta. Carmen tocó el timbre varias veces, esperando escuchar los pasos familiares de María Elena, acercándose a la puerta, seguidos por su voz cálida preguntando «¿Quién es?». Pero lo único que respondió fue un silencio tan profundo que parecía tener peso físico. Fue entonces cuando decidió rodear la casa y acceder por el patio trasero, donde sabía que María Elena siempre dejaba la puerta de la cocina sin seguro durante las mañanas. Carmen empujó la puerta trasera y fue recibida por un olor extraño que no supo identificar inmediatamente, una mezcla de cera quemada, comida descompuesta
y algo metálico que le provocó una náusea instantánea. La cocina estaba sumida en una penumbra artificial. Las cortinas permanecían cerradas, creando una atmósfera claustrofóbica que contrastaba con la luminosidad habitual que María Elena mantenía en su hogar. Los platos de la cena de aniversario seguían cubiertos sobre la estufa, ya con una película grasosa que delataba las horas transcurridas. El arroz rojo había adquirido una textura pastosa y las enchiladas despedían un aroma agrio que se mezclaba desagradablemente con el olor a cera. Carmen avanzó lentamente hacia la sala, llamando en voz baja el nombre de su hermana. Su voz sonaba extraña en el silencio absoluto de la casa, como si las palabras fueran absorbidas por las paredes antes de poder resonar. Con cada paso, la sensación de que algo terriblemente malo había ocurrido se intensificaba, creando un nudo en su garganta que dificultaba su respiración. La primera imagen que procesó su cerebro al entrar a la sala fue la de la vela consumida completamente sobre la mesa volcada. La cera había formado un charco irregular sobre el mantel blanco, ahora manchado con restos de comida y líquidos derramados. Una de las sillas yacía de lado, como si hubiera sido derribada durante una lucha. Fragmentos de la copa de vino brillaban sobre las baldosas, creando pequeños destellos que captaban la escasa luz que se filtraba por las ventanas. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la figura inmóvil que yacía junto a la mesa derribada. María Elena estaba tendida sobre las baldosas frías, con el rostro vuelto hacia el techo y los brazos extendidos en una posición que sugería que había caído después de una lucha desesperada. Sus ojos permanecían abiertos, fijos en un punto invisible del techo, con una expresión de sorpresa que se había cristalizado para la eternidad. El delantal floreado que había elegido para la celebración de aniversario estaba arrugado y desacomodado, y alrededor de su cuello se podían apreciar las marcas violáceas que delataban la causa de su muerte. El grito que salió de la garganta de Carmen fue un sonido primitivo, desgarrador, que pareció despertar a todo el vecindario de su letargo matutino. Fue un alarido que contenía no solo el dolor del descubrimiento, sino también la comprensión instantánea de que la vida familiar que había conocido durante 38 años acababa de llegar a su fin de la manera más brutal posible. Doña Esperanza fue la primera en escuchar el grito y salir de su casa. Otras vecinas la siguieron, formando un pequeño grupo de mujeres que se acercaron cautelosamente a la puerta principal de la casa de María Elena. Carmen había salido corriendo, tambaleándose como si estuviera ebria, gritando palabras incoherentes entre sollozos que le impedían respirar normalmente. «Está muerta. María Elena está muerta. Llamen a la policía», repetía una y otra vez, mientras se aferraba a los brazos de Doña Esperanza, como si fuera la única cosa sólida en un mundo que de repente había perdido toda lógica. La llamada al número de emergencias se realizó a las 11:43 de la mañana. La operadora, con la eficiencia fría de quien está acostumbrada a recibir reportes de tragedias domésticas, tomó los datos básicos: dirección, naturaleza de la emergencia, número de víctimas aparentes. Prometió que las unidades de emergencia estarían en el lugar en menos de 15 minutos. Mientras esperaban la llegada de las autoridades, las vecinas formaron un cordón silencioso alrededor de Carmen, quien había entrado en un estado de shock que la hacía temblar incontrolablemente. Nadie se atrevía a entrar a la casa para confirmar lo que ya sabían todos, que María Elena Vázquez había muerto durante la noche, víctima de la violencia doméstica que durante años habían presenciado desde sus ventanas, sin atreverse a intervenir. Las primeras sirenas se escucharon a lo lejos, cortando el aire matutino con su lamento mechanical que anunciaba la llegada oficial de la tragedia al barrio. Una patrulla de la policía municipal se detuvo frente a la casa, seguida por una ambulancia cuyo personal médico bajó con la prisa rutinaria de quien sabe que ya no hay nada que hacer por salvar una vida. Los agentes que descendieron del vehículo policial eran veteranos en casos de violencia doméstica. El oficial Ramírez, de 45 años y 20 de servicio, había visto demasiadas escenas similares como para sorprenderse,
pero nunca se había acostumbrado completamente al impacto emocional que producía encontrar a una mujer asesinada en su propio hogar. La puerta principal de la casa permanecía entreabierta, como si Roberto hubiera salido con prisa después de cometer el crimen. Los agentes entraron lentamente, iluminando el interior con sus linternas, a pesar de que la luz del día ya era suficiente. Sus pasos resonaban sobre las baldosas mientras documentaban mentalmente cada detalle de la escena: la mesa volcada, la vela consumida, los fragmentos de vidrio y, finalmente, el cuerpo de María Elena en el centro de todo. La escena era tan clara como devastadora. No hacía falta ser experto en criminología para reconstruir lo que había ocurrido durante la noche. Los signos de lucha, las marcas en el cuello de la víctima, la ausencia del esposo, todo apuntaba hacia un feminicidio doméstico que se había desarrollado según el patrón tristemente familiar que los agentes conocían de memoria. Afuera, el pequeño grupo de vecinos había crecido hasta convertirse en una multitud silenciosa que observaba desde la acera. Algunas mujeres se cubrían la boca con las manos, otras abrazaban a sus propios hijos con fuerza instintiva. Los hombres del barrio permanecían en la periferia, con expresiones incómodas que delataban su conciencia de que cualquiera de ellos podría haber sido Roberto Hernández bajo las circunstancias correctas. Doña Esperanza, entre lágrimas de culpa y arrepentimiento, confesó a los agentes que había escuchado los gritos alrededor de las 11:30 de la noche anterior, pero que no había llamado a la policía, porque pensé que era una discusión normal, como las de siempre. Esa frase resumía la tragedia completa. La normalización de la violencia doméstica había convertido los gritos de auxilio de María Elena en ruido de fondo nocturno, en algo tan común que ya no merecía intervención. La huida de Roberto Hernández había comenzado en las primeras horas del amanecer, cuando la realidad de lo que había hecho durante la noche se materializó en su conciencia con la claridad brutal de la sobriedad. Mientras el alcohol se desvanecía de su sistema, los recuerdos fragmentados de la violencia se reorganizaron en su mente como piezas de un rompecabezas macabro que no podía negar ni deshacer. María Elena yacía inmóvil sobre las baldosas frías de su propia sala, y él, Roberto Hernández, mecánico automotriz de 42 años, padre de 2 hijos, se había convertido en asesino. El pánico se apoderó de él con la ferocidad de un animal salvaje. Sus manos, las mismas que habían estrangulado a su esposa durante un arrebato de celos alcohólicos, ahora temblaban incontrolablemente mientras buscaba dinero en efectivo por toda la casa. Sabía que tenía pocas horas antes de que alguien descubriera el cuerpo, pocas horas antes de que las sirenas de la policía comenzaran a perseguirlo como a un criminal común. La frontera con Estados Unidos se encontraba a apenas 200 kilómetros al norte de Monterrey. Era su única esperanza de escape, su única posibilidad de evadir la justicia mexicana que, estaba seguro, ya estaba organizándose para cazarlo. Roberto había escuchado historias de otros hombres del barrio que habían cruzado la frontera huyendo de problemas con la ley, y ahora esas anécdotas se convertían en su único plan de supervivencia. A las 6 de la mañana, cuando la ciudad apenas comenzaba a desperezarse, Roberto salió de su casa por última vez, como hombre libre. La camioneta Tsuru azul, que durante años había sido su compañera fiel de trabajo, ahora se convertía en vehículo de escape. El motor tosió al encender, como si la máquina misma protestara por ser cómplice de una huida criminal, pero finalmente arrancó con el rugido familiar que había acompañado a Roberto durante tantos años de vida honesta. El trayecto hacia el norte transcurrió como una pesadilla en cámara lenta. Cada patrulla policial que veía en las carreteras le provocaba sudores fríos. Cada retén de tráfico se convertía en una amenaza mortal. Roberto manejaba con las manos aferradas al volante, los nudillos blancos por la tensión, los ojos inyectados en sangre alternando entre el camino y el espejo retrovisor, esperando ver las luces rojas y azules que anunciarían el final de su libertad. Mientras tanto, en Monterrey,
La maquinaria de la justicia había comenzado a moverse con la eficiencia mecánica de un sistema acostumbrado a procesar feminicidios domésticos. Los agentes que habían respondido al llamado de emergencia ya habían identificado a Roberto Hernández como el sospechoso principal, y una orden de aprehensión había sido emitida antes de las 2 de la tarde. La descripción del fugitivo se transmitió por radio a todas las unidades policiales del estado de Nuevo León y los estados fronterizos. Hombre de 42 años, complexión robusta, cabello negro con canas, conduciendo una camioneta Nissan Tsuru azul, modelo 2010, placas de Nuevo León. Considerado armado y extremadamente peligroso, Roberto alcanzó la ciudad fronteriza de Reynosa cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental. La ciudad bullía con la actividad típica de una zona de cruce internacional: vendedores ambulantes, cambistas, coyotes ofreciendo servicios de cruce ilegal y una presencia policial que lo ponía cada vez más nervioso. Sus ahorros, aproximadamente 8,000 pesos que había retirado de su cuenta bancaria en un cajero automático de Monterrey, no eran suficientes para pagar a un pollero profesional, pero esperaba que fueran suficientes para sobornar a alguien que lo ayudara a cruzar el río Bravo. La Policía Federal había establecido retenes de control en las principales carreteras que conducían a la frontera. Era una medida de rutina que se intensificaba cuando se buscaba a fugitivos peligrosos, y Roberto Hernández se había convertido oficialmente en uno de ellos. Su fotografía, tomada de su licencia de conducir, ya circulaba en las computadoras de las patrullas y en los teléfonos móviles de los agentes. Fue en un retén ubicado en las afueras de Reynosa donde la huida de Roberto llegó a su fin. Eran las 5:47 de la tarde cuando los agentes federales detuvieron la caravana de vehículos para realizar inspecciones de rutina. Roberto, que venía manejando desde hacía más de 11 horas con apenas una parada para cargar gasolina, presentaba todos los síntomas de un hombre en fuga: nerviosismo extremo, sudoración excesiva, mirada esquiva y respuestas evasivas. El agente Martínez, veterano con 15 años de servicio en la Policía Federal, reconoció inmediatamente los signos. Cuando pidió a Roberto que bajara del vehículo para una inspección más detallada, el fugitivo intentó una última maniobra desesperada. Pisó el acelerador tratando de huir del retén, pero la camioneta, sobrecargada por las horas de manejo continuo y el mantenimiento deficiente, se detuvo después de apenas 50 metros con una falla mecánica que pareció una ironía del destino. Roberto fue extraído del vehículo por 3 agentes federales que lo sometieron sobre el pavimento caliente de la carretera fronteriza. Las esposas metálicas se cerraron alrededor de sus muñecas con un clic definitivo que marcó el final de su breve vida como prófugo de la justicia. Sus protestas de inocencia sonaban huecas incluso para él mismo, especialmente cuando los agentes encontraron en la guantera de la camioneta la credencial de elector de María Elena, que había tomado instintivamente durante su huida sin saber exactamente por qué. El traslado de vuelta a Monterrey se realizó en una camioneta de la Policía Federal, con Roberto esposado en el asiento trasero, observando por la ventanilla el mismo paisaje que había recorrido esa mañana con la esperanza desesperada de alcanzar la libertad. Ahora, ese mismo camino se convertía en el sendero hacia una celda de prisión donde pasaría el resto de su vida, pagando por los 10 segundos de violencia que habían destruido para siempre a una familia completa. La llegada a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado se realizó bajo el acoso de los medios de comunicación locales. Las cámaras de televisión captaron la imagen de Roberto siendo conducido por los pasillos del edificio gubernamental. Un hombre que había envejecido 10 años en un solo día, con el rostro desencajado, de quien ha comprendido finalmente las consecuencias irrevocables de sus acciones. La sala de interrogatorios era un cubículo claustrofóbico, pintado de color verde institucional, equipado únicamente con una mesa metálica, 3 sillas y una cámara de video que registraría cada palabra, cada gesto,
cada mentira que Roberto intentara construir para minimizar su culpabilidad. Las paredes desnudas parecían cerrarse sobre él mientras esperaba la llegada de los agentes del Ministerio Público que dirigirían el interrogatorio. Roberto se sentó en la silla metálica con las manos temblorosas, la mirada perdida fija en un punto invisible de la pared opuesta. La realidad de su situación había penetrado finalmente en su conciencia. María Elena estaba muerta. Sus hijos habían quedado huérfanos y él enfrentaba una condena de prisión que probablemente se extendería hasta su propia muerte. Todo por una noche de celos, alcohol y violencia descontrolada. Cuando finalmente llegó el momento de rendir su declaración, Roberto alternaba entre la negación total y los intentos patéticos de justificar lo injustificable. Aseguró que María Elena había tenido aventuras amorosas, que lo había provocado, que él no recordaba exactamente qué había pasado debido al alcohol. Pero las evidencias físicas, los testimonios de los vecinos y su propia huida hacia la frontera construían un caso tan sólido que sus mentiras se desmoronaban antes de ser completamente articuladas. Los titulares de los periódicos locales ya habían comenzado a construir la narrativa mediática del caso. Asesina a su esposa en aniversario de bodas. Feminicidio en Monterrey. La celebración que terminó en tragedia. 10 años de matrimonio. Una noche de horror. La historia de María Elena y Roberto se convertía en una estadística más en los registros oficiales de violencia de género, pero también en un símbolo de la tragedia cotidiana que se repetía en miles de hogares mexicanos. Las entrevistas con vecinos y familiares comenzaron a revelar la historia completa del matrimonio violento que había precedido al feminicidio. Carmen Vázquez, la hermana de la víctima, declaró ante las cámaras de televisión con los ojos hinchados por el llanto: «Nosotros sabíamos que Roberto la golpeaba, pero María Elena siempre nos decía que él iba a cambiar, que la amaba, que era solo cuando tomaba». Roberto Hernández había caído desde la altura de un hombre trabajador y padre de familia hasta las profundidades de un asesino doméstico. Su transformación se había completado en menos de 24 horas, pero sus raíces se hundían en una década de violencia normalizada, celos patológicos y una masculinidad tóxica que había encontrado en el alcohol la excusa perfecta para sus peores impulsos. Lo que debía ser una celebración de amor terminó convertido en un epitafio sangriento para toda una familia. 3 meses después del feminicidio que conmocionó al barrio popular de Monterrey, la casa de la calle sin nombre permanecía clausurada con cinta amarilla que ondeaba melancólicamente bajo el viento norteño como banderas de luto perpetuo. Las ventanas, que una vez filtraron la luz cálida de un hogar donde María Elena preparaba las cenas familiares, ahora permanecían cerradas herméticamente, cubiertas por tablones de madera que los vecinos habían colocado para evitar que los curiosos se asomaran al interior donde había ocurrido la tragedia. La hierba del pequeño jardín delantero había crecido sin control, creando un contraste desolador con el resto de las casas del vecindario, donde las familias continuaban sus rutinas domésticas como si nada hubiera pasado. Flores silvestres habían comenzado a brotar entre las grietas del concreto, como si la naturaleza intentara reclamar un espacio que la violencia humana había convertido en territorio maldito. La camioneta azul de Roberto ya no estaba ahí. Había sido confiscada como evidencia y permanecía en el corralón de la Procuraduría, oxidándose lentamente bajo el sol implacable del desierto regiomontano. Sofía y Andrés, los hijos huérfanos de María Elena, habían sido acogidos por Carmen, la hermana de la víctima, quien vivía en una casa más pequeña al otro lado de la ciudad. La transición había sido devastadora para los menores, especialmente para Sofía, quien a los 15 años había desarrollado una comprensión prematura y brutal de la violencia de género. Sus noches estaban plagadas de pesadillas, donde escuchaba los gritos de su madre mezclándose con el llanto inconsolable de su hermano menor. Andrés, de apenas 12 años, había dejado de hablar durante las primeras semanas después del funeral. Su silencio no era rebeldía adolescente,
sino una forma de autoprotección psicológica ante una realidad demasiado compleja y dolorosa para procesarla con herramientas emocionales infantiles. La playera del Monterrey que llevaba puesta en el retrato familiar ahora permanecía guardada en el fondo de un cajón, porque ver los colores del equipo de fútbol le recordaba las tardes cuando su padre lo llevaba al estadio, antes de que el alcohol y los celos transformaran al hombre que una vez admiró en el monstruo que asesinó a su madre. Carmen había intentado crear una nueva normalidad para los niños, pero la sombra de la tragedia se extendía sobre cada aspecto de sus vidas cotidianas. Las visitas al psicólogo infantil se habían vuelto rutina semanal, sesiones donde los menores intentaban articular emociones para las cuales no tenían vocabulario. ¿Cómo explica un niño de 12 años que ama y odia simultáneamente al padre que lo dejó huérfano? ¿Cómo procesa una adolescente de 15 años la culpa irracional de haber estado en casa de su tía la noche que su madre necesitó ayuda desesperadamente? El juicio de Roberto Hernández había concluido 6 meses después del crimen, con una sentencia de 30 años de prisión por feminicidio agravado. Durante las audiencias, había permanecido callado la mayor parte del tiempo, con la mirada fija en sus manos esposadas, evitando hacer contacto visual con los familiares de María Elena que llenaban la sala del tribunal. Sus intentos de justificar el asesinato habían sonado patéticos incluso para su propio abogado defensor, quien había optado por una estrategia de reducción de daños en lugar de proclamar inocencia. La prensa local había cubierto el caso con la intensidad típica de los feminicidios que capturan la atención pública, pero después de la sentencia, el interés mediático se había desvanecido rápidamente. Otros crímenes, otras tragedias, otras estadísticas habían ocupado las primeras planas de los periódicos, relegando la historia de María Elena al archivo de casos cerrados que solo consultarían los estudiantes de criminología años después. Roberto ahora habitaba una celda de 2 metros por 3 en el penal del Topo Chico, donde pasaba 22 horas diarias reflexionando sobre los 10 segundos de violencia que habían destruido para siempre su vida y la de su familia. Sus compañeros de prisión, en su mayoría criminales violentos, lo despreciaban con el desdén particular que los presos reservan para los hombres que asesinan mujeres. En la jerarquía moral del presidio, Roberto ocupaba uno de los escalones más bajos, justo arriba de los violadores de menores y los informantes policiales. Las cartas que escribía semanalmente a sus hijos nunca recibían respuesta. Carmen había tomado la decisión de interceptar toda comunicación proveniente del asesino de su hermana, considerando que cualquier contacto con Roberto sería perjudicial para el proceso de sanación emocional de Sofía y Andrés. Los niños sabían que su padre les escribía, pero habían expresado claramente su deseo de no saber nada de él, al menos no hasta que fueran adultos y pudieran procesar la situación con mayor madurez emocional. El barrio había experimentado cambios sutiles pero significativos después de la tragedia. Las mujeres caminaban con mayor precaución durante las noches. Los hombres evitaban las conversaciones sobre violencia doméstica en las cantinas locales. Y las familias habían comenzado a prestar más atención a las señales de abuso que antes pasaban desapercibidas. Doña Esperanza, la vecina que había escuchado los gritos la noche del crimen, se había convertido en una especie de vigilante comunitaria, reportando inmediatamente cualquier signo de violencia doméstica a las autoridades. 3 organizaciones de derechos de las mujeres habían adoptado el caso de María Elena como símbolo de la violencia feminicida en Nuevo León. Su fotografía, tomada del retrato familiar que había colgado en su sala, ahora aparecía en carteles durante las marchas del 8 de marzo y el 25 de noviembre, fechas conmemorativas donde su sonrisa post-mortem se había convertido en reclamo de justicia para todas las mujeres asesinadas por sus parejas íntimas. El retrato familiar, que una vez representó la felicidad doméstica de una familia completa, ahora reposaba en la casa de Carmen, cubierto por una fina capa de polvo que nadie se atrevía a limpiar. Mirarlo directamente se había vuelto demasiado doloroso para los sobrevivientes, pero tampoco podían guardarlo completamente,
porque representaba los únicos momentos de felicidad genuina que habían compartido como familia nuclear. Sofía había comenzado a escribir un diario donde registraba sus recuerdos de su madre, tratando de preservar la esencia de María Elena antes de que el tiempo y el trauma borraran los detalles cotidianos que la hacían única. Recordaba cómo su madre cantaba mientras preparaba las enchiladas rojas, cómo se preocupaba porque ellos hicieran la tarea antes de ver televisión, cómo los abrazaba cuando tenían pesadillas. Estos recuerdos se habían vuelto tesoros invaluables que Sofía guardaba celosamente contra la tendencia natural del tiempo a difuminar los rostros de los muertos. Andrés había encontrado refugio en el fútbol, pasando horas pateando un balón contra la pared del patio de la casa de Carmen. Cada golpe contra el concreto era una manera de liberar la rabia que no podía expresar con palabras. Cada sudor derramado en la cancha de la escuela era una forma de canalizar el dolor que amenazaba con consumirlo desde adentro. Sus compañeros de equipo conocían su historia, pero habían aprendido a no mencionarla, respetando el silencio que él había construido alrededor de su tragedia personal. Los servicios psicológicos proporcionados por el gobierno del Estado habían ayudado parcialmente, pero los traumas de esta magnitud requieren décadas para sanar, si es que alguna vez sanan completamente. Carmen había aprendido a reconocer las señales de angustia en sus sobrinos, las noches cuando Sofía gritaba en sueños, las mañanas cuando Andrés se levantaba con los ojos hinchados de llorar en silencio, los momentos cuando ambos se abrazaban instintivamente al escuchar sirenas de ambulancia en la distancia. La casa clausurada se había convertido en un recordatorio permanente para todo el vecindario de lo que puede suceder cuando la violencia doméstica se normaliza hasta convertirse en ruido de fondo. Los nuevos inquilinos que llegaban al barrio inevitablemente preguntaban por qué esa casa permanecía vacía, y los vecinos más antiguos relataban la historia con una mezcla de horror y culpabilidad que nunca terminaba de resolverse completamente. En las noches más silenciosas, cuando el viento norteño soplaba entre las casas del sector popular, algunos vecinos juraban que podían escuchar ecos fantasmales provenientes de la casa clausurada, el tintineo de copas de vino que nunca llegaron a ser usadas, el chisporroteo de una vela que se consumió hasta el final, mientras iluminaba una escena de horror, la risa lejana de una mujer que una vez creyó que el amor era suficiente para cambiar a un hombre violento. En Monterrey, todavía se habla de aquella noche en que una celebración se transformó en tragedia. Una madre perdió la vida, pero lo que más duele es que las señales siempre estuvieron ahí, esperando a ser escuchadas. Los gritos de auxilio que fueron confundidos con discusiones normales, los moretones que fueron explicados como accidentes domésticos, las llamadas a la policía que resultaron en conversaciones cordiales con el agresor, mientras la víctima permanecía silenciosa detrás de él. La herencia del silencio se había extendido a través de las generaciones. Sofía y Andrés cargarían para siempre con la responsabilidad emocional de ser los hijos del hombre que asesinó a su madre. Sus futuros matrimonios estarían marcados por el miedo irracional a repetir los patrones de violencia que destruyeron su familia original. Sus propios hijos crecerían escuchando la historia fragmentada de la abuela que murió antes de que ellos nacieran, asesinada por el abuelo que nunca conocerán. El 14 de febrero se había convertido en una fecha maldita en el calendario familiar. Cada día de San Valentín, cuando las parejas celebran el amor romántico con cenas íntimas y promesas eternas, Carmen encendía una vela en memoria de su hermana y recordaba que el amor sin respeto puede transformarse en la forma más letal de odio. La historia de María Elena Vázquez se había unido al coro invisible de voces femeninas que gritan desde las estadísticas oficiales, reclamando que su muerte no fuera en vano, exigiendo que las señales de violencia doméstica sean escuchadas antes de que sea demasiado tarde, suplicando que ninguna otra mujer tenga que convertir una celebración de aniversario en su propia despedida del mundo.